Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. La noche viene ahora, el día terminó, me llamas tiernamente, ven, voy a ti. Me rodea, mis sueños sin cumplir, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas. Si en la noche ciego voy, escucharé tu voz diciéndome, Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo. Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, tú me cantarás. Aleluya, aleluya, aleluya. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, y tú me cantarás. Vamos a tener como lección los beneficios de las tribulaciones, que será el tema que estaremos examinando y viendo cómo Dios nos ayuda en momentos de dificultad, de tribulación. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos
del 2 al 4, nosotros podemos leer: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Vamos a estar meditando en esta lección que será de beneficio para nosotros hoy. Todos pasamos por tiempos difíciles, dificultades, contratiempos, pruebas, tentaciones de toda clase. La Biblia nos enseña que a través de las pruebas ganamos fuerza espiritual, que las pruebas nos ayudan a crecer. Fíjese que esa es la mirada que la Biblia nos hace ver, que esos momentos de prueba nosotros somos como despertados para confiar en Dios en momentos difíciles. Es Dios quien permite las pruebas para disciplinarnos, para transformarlos a la imagen de Cristo. Recuerde que Dios nos está formando un pueblo para llevar al cielo, para que vivamos eternamente con Él. Hemos sido rescatados del pecado. La imagen de Dios en nosotros fue distorsionada, pervertida por el pecado y necesita cambios profundos. El Evangelio es el producto que Dios tiene para salvarnos, pero necesitamos nosotros crecer, madurar, y las pruebas son partes de ese crecimiento. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Ahí en Juan 16:33, Él les dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro también advirtió a los hermanos del primer siglo. Les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas son parte de la vida diaria, no la vamos a esquivar, tenemos que enfrentarla. Todos, en un momento dado, nos vemos envueltos en las pruebas, en las dificultades. Entonces, en los momentos de prueba, es cuando ganamos fuerza espiritual que nos ayuda a crecer. Fíjese que de algún modo el sufrimiento y las aflicciones del cristiano son instrumentos en las manos de Dios para nuestra disciplina. Entonces Dios nos está formando un carácter. Él no provoca las aflicciones ni las tribulaciones, sino que se dan, son parte de la vida, pero Dios las usa para purificarnos, para disciplinarnos. Es Dios quien permite las pruebas para disciplinarnos y para transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces Dios está formando un grupo de personas que llevará al cielo, y Él va a aprovechar esos momentos de dificultades para cultivar nuestro carácter. Entonces, las tribulaciones vienen a través de la adversidad y enemistad del mundo, pero estas tienen un propósito y una razón en las manos de Dios. ¿Y cuál razón, cuál propósito es? Nuestra disciplina. Fíjese, dice el texto de Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces Dios está usando los momentos difíciles de nuestra vida para ayudarnos, para disciplinarnos, para corregirnos. Y nosotros no debemos de desanimarnos
cuando esas cosas sucedan. Ahí en Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, lo leemos de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que se soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes saben la historia de este hombre que habla aquí de Job, cómo fue destruido, cómo Satanás, siempre él pensando mal de Job, diciendo que servía a Dios por interés, piel por piel, le dijo. Quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Y Dios permitió que se le quitara todo, pero Job siguió fiel. Él sufrió, pero luego Dios lo restauró en gran manera. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Este texto enseña clara y enfáticamente que el cristiano recibe beneficio de las tribulaciones. No están en vano en el camino del cristiano. Dios no las produce, pero sí las usa para nuestro bien. Entonces las tribulaciones que hacen producen paciencia, perseverancia, un carácter aprobado, una esperanza que no engaña. No nos dejará decepcionados y avergonzados. Muchos viven con esperanzas vanas, basadas en doctrinas falsas, pero el sufrir tribulaciones como verdaderos cristianos nunca resultará en decepciones y engaño, bajo ningún punto. Por eso Pedro en el 4:16 en su primera carta dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si por cumplir la palabra del Señor, por si ser cristianos cumplidos, hacedores de su palabra, sufrimos el desprecio de la familia, el asedio del mundo, gocémonos porque estamos sufriendo como cristianos. Delante del Señor en el día final, el que permanece fiel no será rechazado, sino que se le será concedida ampliamente una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor, segunda de Pedro 1:11. Nos gloriamos en las tribulaciones. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Estoy leyendo de la Biblia, Dios habla hoy, una traducción más moderna de la palabra. Entonces, no debemos ser o no debe ser el deseo de todo cristiano, crecer, madurar,
ser fortalecido, ser perfecto, completo, sin que le falte nada. Las pruebas llevan ese propósito. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en medio de tales pruebas? Como dice Santiago, que tenemos que estar dichosos, porque pertenecemos a ese grupo de gente que Dios está preparando para llevar al cielo con Él. Hay también otras causas de tribulaciones en esta vida, como desastres naturales, ciclones, huracanes, inundaciones, terremotos, incendios, sequía, pandemia como la que vivimos hoy. La pandemia no viene para que nosotros suframos por servir a Cristo, sino que esta viene y afecta a todo el mundo, quitando la vida a los más débiles y provocando mucho dolor. Y están ahí como las inundaciones, los terremotos, los incendios, y la gente sufre de esto. Y cuando afecta a un país, un gran terremoto afecta a todos sus ciudadanos. Esas son tribulaciones de la vida. Muchas veces los inocentes sufren como víctimas de los vicios de otros. Un hombre borracho manejando, ladrones que tienen malos hábitos, no quieren trabajar sino que robar. Y el cristiano puede sufrir también ese acoso, como también por causa de negligencia de otro. Un hombre, como decía delante, un hombre borracho manejando, y la familia viene por la orilla del camino y el hombre los atropella a todos. Es una cosa muy dura, muy triste, pero son provocadas por los hombres. Y nosotros vamos a sufrir también eso. A cualquiera le puede pasar un accidente o cualquier cosa. Fíjese que, hablando un poco de la bendición, la misma bendición del libre albedrío nos mete en 1000 problemas a nosotros. Dios nos da esa facilidad de elegir, y eso nos mete a nosotros en 1000 problemas. El Señor nos da inteligencia. El ser humano está hecho para caminar, y si choca caminando con otro ser humano, los daños no van a ser tan. Tal vez alguna fractura, un moretón, depende a qué velocidad caminen. Pero si ese hombre va adentro de un auto que choca, va a ser muy terrible lo que le pase. Pero Dios no lo hizo al hombre para que anduviera en auto. Pero se da cuenta, pero Dios le dio inteligencia al hombre. Y esa inteligencia le hizo inventar 1000 cosas para movilizarse más rápido, pero esas cosas a veces traen problemas. Los problemas no los creó Dios, el hombre no ha sabido manejar. Entonces tenemos que ver que hay otras tribulaciones en la vida. Sufrimos también porque amamos. Fíjese que no hay dolor más grande que el perder a un ser querido. Es un dolor fuertísimo perder a un hijo, a papá, a la mamá. Pero, ¿preferiría usted vivir en un mundo sin amor? Porque Dios podía habernos hecho sin sentimientos. Y que si se muere alguien, no pasa nada. Pero Él nos hizo con sentimientos. Entonces eso también nos causa dolor grande. Y es así. Y esas son las tribulaciones de esta vida. Pero Dios nos puede ayudar en eso también, dándonos la fuerza para recuperarnos. Pero son cosas inherentes a la vida en la tierra. Ahora, fíjese que ¿cuántos beneficios de tribulaciones podíamos nombrar? O haciéndolo más sencillo, ¿cuántos beneficios nos traen las tribulaciones? Fíjese que las tribulaciones nos hacen reconocer que no somos tan independientes, nos hacen más dependientes de Dios. A veces logramos tal vez tener una situación de vida cómoda, que pareciera que no necesitara a Dios la persona. Está enfermo, va a médico, tiene cómo pagar un buen médico y así, pero a veces se presentan dificultades en la vida que no se pueden pagar con la tarjeta de crédito, ni por mucho dinero que tengamos. Entonces esa angustia, esa tribulación nos va a acercar más a Dios.
Porque nos vamos a dar cuenta que los recursos que tenemos no nos pueden ayudar, aunque en otras circunstancias tal vez nos puedan ayudar, en esta circunstancia no. Cuando el Señor dio a Israel la tierra prometida, la advertencia que le hizo está escrita ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese que las pruebas, a veces las dificultades, los quiebres en la vida del ser humano están diseñados por Dios para hacernos ver que Él es nuestro Dios y es lo que quiere Dios. Pero a veces las cosas de la vida nos pueden hacer a nosotros soberbios, muy independientes de Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro más grande para el alma? ¿La pobreza o la prosperidad? ¿Cuándo oramos más? Bueno, generalmente cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios, cuando nos damos cuenta que Él nos hace falta, que Él es nuestro sustentador. Y a veces anhelamos tantas cosas y se esfuerza la gente por juntar mucho dinero. Pero está esta lección que se le da al israelita: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces tenemos que considerar eso nosotros. Nos hace más compasivos. Fíjese, las tribulaciones. Habiendo pasado por alguna prueba, el cristiano será más empático con otros que tengan la misma experiencia. Con respecto a Jesucristo, ahí en Hebreos 2:18, se dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús vino y vivió en esta tierra y sufrió la opresión del mundo, el desprecio de la gente y el asedio de Satanás. Y Él sabe de qué se trata. Por eso está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, para liberarnos, para ayudarnos, porque Él vivió acá en esta tierra y tiene la experiencia. Entonces, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, vamos a ser también más compasivos, más empáticos. Otra cosa que pasa con la tribulación, promueve más evangelismo. Ahí en Hechos 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia estaba quieta en un lugar y se juntaban los hermanos, pero vino esta persecución, esta aflicción, esta tribulación, y ellos huyeron de la ciudad, pero fueron predicando el evangelio. Todo no fue tan malo. En el 11:19 de Hechos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero de todas formas, este grupo fue evangelizando, todo por causa de la persecución. Y el apóstol Pablo, hablando de su experiencia, aquí en Filipenses 1, del 12 al 14, dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar
la palabra sin temor. Fíjese que este fue el efecto de una tribulación del apóstol Pablo. Ese efecto ayudó a los hermanos y él pudo predicar en la guardia real el evangelio, en el pretorio, anunciar la verdad. Pero todo esto fue por los beneficios de la tribulación. Y otra cosa que es buena, la tribulación nos hace volver a Dios. El hijo pródigo, en el momento de mayor prueba, decidió volver al Padre. Fíjese que esto es muy importante. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos abandonan el hogar del Padre? ¿Cuántos abandonan su vida de santidad pensando que van a encontrar la felicidad que tanto merecen o necesitan? Y se hunden en el pecado, pero en esa condición pueden ellos reconocer su pecado y volverse. El caso del hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su pecado le había afligido al grado de poder llegar y volver a la casa del Padre. En Salmo 119, en el versículo 67 y 71, dice: antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. El sabio salmista, hablando de que primero viene esta humillación para reconocer y volver a andar en el camino del Señor. Fíjese que hay reacciones indebidas ante las tribulaciones. Si conocemos que Dios que está usando las tribulaciones para ayudarnos, para afinar nuestro carácter, pueden de parte de nosotros aparecer algunas reacciones indebidas. En Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Fíjese que pueden existir dos reacciones indebidas. Primero, no considerar importantes los momentos de prueba. Cuando entramos en prueba, cuando la situación se nos escapa de la mano, nosotros tenemos que ponernos en alerta. Se prendió la luz roja, estamos en prueba, estamos en momentos difíciles. No tenemos que dejarlo, tenemos que considerar que es una cosa importante. Si no consideramos importantes los problemas en tiempos de prueba, vamos a tener dificultades. Tenemos que entender que no es mala suerte. La gente cree mucho en la suerte. Dice: no es mala suerte. No es mala suerte. Sucedió algo difícil. Dios está con nosotros, pero Él va a permitir que suframos un poco para corregir nuestro carácter. No es que Dios se haya olvidado. No es una negligencia de parte de Dios el momento difícil. Dios está trabajando con nosotros en ese momento. Fíjese que Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es purificarnos. La gente habla mucho de que Dios tiene un propósito y lo han hecho algo místico eso. Que Dios tiene un propósito, pero bien claro y bien definido. Él me llama por su evangelio, yo obedezco el evangelio y entro en este proceso de preparación para entrar a la vida eterna. Desde el día de mi bautismo al día de mi muerte, el tiempo que tengo para cambiar mi carácter. Entonces yo estoy siendo probado y las dificultades de la vida que presenta la vida, Dios las usará para enseñarme. Entonces Dios tiene un propósito y por eso permite. No es en momentos de prueba cuando más oramos, cuando más dificultades se presentan, es cuando más podemos nosotros buscar a Dios. Entonces el segundo punto es no desmayar. No es para castigarnos, atormentarnos. No hay propósito malo en el momento de tribulación.
A veces los hermanos dicen, Dios te está castigando. Dios no está castigando a nada. El problema se presentó y Dios quiere que yo aprenda una lección. Ahí en 1 Corintios 10:13 se nos habla de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Pero fiel es Dios, dice, para sostenernos, para fortalecernos, que juntamente con la prueba, Él enviará la salida. Entonces se presenta el problema, la tribulación, y Dios tiene una salida para esta tribulación, la cual yo tengo que buscar. Entonces es una acción de amor de parte de Dios, de amor para con sus hijos, su disciplina. Recuerde que Él está disciplinando para que nosotros cambiemos el carácter. Ahí en Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces es una acción de amor. Una mala actitud de nuestra parte puede interrumpir el plan de Dios para nosotros. No vamos a lograr la madurez que necesitamos. Yo les he contado la historia del hombre que se pone a observar el capullo de la mariposa y ve cómo hace fuerza esa mariposa para salir de ese capullo. Y él vio que hacía mucha fuerza y quiso ayudarla y con una pequeña tijera rompió el capullo y liberó a la mariposa. Pero sus alas no se desarrollaron y la mariposa no pudo volar y murió. Entonces él no le ayudó. Esas fuerzas eran necesarias. Esa aflicción que estaba sufriendo la mariposa era necesaria para que los muslos de los nervios y los muslos de sus alas se desarrollaran y ella pudiera volar libre por los aires. Pero al interrumpir este proceso se dañó y nunca pudo volar. Entonces, nos parece una forma extraña de expresar amor, la disciplina, la corrección. Es difícil cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, pero lo corregimos porque los queremos, los amamos y necesitamos que ellos sean personas cumplidas, personas obedientes, buenas personas, pero a veces es necesario aplicar disciplina. ¿Por qué es una extraña forma de expresar amor? Dice el 12:11, porque duele. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces hay cosas que no comprendemos en el momento de las pruebas. En momentos de aflicción es muy necesaria la fe, saber que Dios está trabajando. Me duele, pero Dios está trabajando, me está puliendo. Dios no se equivoca. Él permite la aflicción para nuestro bien. Con respecto a los padres, dice en el 12:10 de Hebreos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que es de provechoso, para que participemos de su santidad. No sé, lo que está buscando eso, los beneficios de las pruebas se van a ver en el futuro, cuando la disciplina aceptada va a dar estos frutos apacibles de justicia a los que hayan sido en ella ejercitadas. Entonces, como conclusión, somos disciplinados para compartir la santidad de Dios. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Hebreos 12:10 de la Biblia, Dios habla hoy. Dios desea que compartamos, fíjese, su naturaleza divina. No es cuestión de ir a la iglesia, sino que de prepararnos
para que cuando llegue la muerte o llegue aquel día, nosotros estemos preparados. En 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios quiere que compartamos su carácter, su naturaleza divina. ¿Qué más tenemos? Debemos de aprender que este mundo no es nuestro hogar. Vamos a estar aquí por un corto tiempo. 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios está más interesado, amados hermanos, en nuestra santidad, en que estemos cómodos. A Él le interesa más que seamos santos, que estemos cómodos. Las tribulaciones van a producir incomodidad, pero nos van a llevar a la santidad. Y por eso Él permite que tengamos tribulaciones. Entonces, si soportamos las tribulaciones, gozaremos del fruto apacible de la justicia por medio de la fe. Dicen verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, los cristianos somos de naturaleza humana y por eso sentimos dolor. Pero con la ayuda de Dios, las cargas son más livianas. Confía en el Señor. Él nos ayudará a terminar nuestra carrera con éxito y nos dará la corona de vida. ¿Está pasando usted por un periodo de prueba? Dios está probando nuestra fidelidad. La pregunta entonces, ¿nosotros pasaremos la prueba? Y Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra ayuda. Entonces, hay muchos beneficios en las tribulaciones, porque es la forma que tiene Dios para cambiarnos, transformarnos y llevarnos a la vida eterna. Andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir, quiero estar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Señor, tu poder me da valor, satisfecho yo estaré, si tú estás, Señor, junto a mí, del mundo cruel, quiero serte siempre fiel, que mis culpas llevarás, solo tú, Señor, solo tú. Mi débil ser, desde a ti de padecer, déjame mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a
Jesús, perdóname si diariamente en amor 1000 veces tenga que pronunciar tu santo nombre sin par. Jesús, Jesús, conmigo sé, en solo, en sombra adórote, deseo un solo galardón, tu dulce aprobación. Amor profundo siento en mí por ti, mi buen Salvador. De Dios, Cordero del mundo, luz, por mí moriste en la cruz. Jesús, Jesús, conmigo sé, en solo, en sombra adórote, deseo un solo galardón, tu dulce aprobación. Mi todo en todo eres tú, riqueza, vida y honor, placer, descanso, vigor, virtud de mi alma, eterna salud. Jesús, Jesús, conmigo sé, en solo, en sombra adórote, deseo un solo galardón, tu dulce aprobación. Amor divino anda en mí, la escoria toda al quitar, consuma todo lo terrenal, preserva lo espiritual. Jesús, Jesús, conmigo sé, en solo, en sombra adórote, deseo un solo galardón, tu dulce aprobación. En noche luz, en penas paz, mi gloria al vivir aquí. Más dulce es Cristo a mi corazón que todo en la gran creación. Jesús, Jesús, conmigo sé, en solo, en sombra